Wade Watts no entra al Oasis porque quiera ganar un concurso, al menos no al principio. Entra porque afuera no hay casi nada para él. El mundo real de Ready Player One no se presenta como una aventura esperando a comenzar, sino como un lugar agotado. Un paisaje de casas móviles apiladas como si la pobreza también hubiera aprendido a crecer hacia arriba. Un futuro oxidado, sobrepoblado, sin promesa. Wade vive en las stacks, esas torres improvisadas de trailers donde la gente no parece habitar, sino resistir. No hay épica en ese comienzo. Hay frío, hay hambre, hay abandono, hay vergüenza. Hay un muchacho que sabe que su cuerpo ocupa un lugar, pero no necesariamente importa. Y entonces aparece una pantalla. Pero esa pantalla no funciona solo como entretenimiento. No es una distracción después de la escuela ni un pasatiempo para llenar la tarde. Para Wade, el Oasis es otra cosa. Es una puerta, es una salida, es un territorio donde la vida por fin parece tener algo de estructura. Afuera todo está roto de una manera confusa, pero adentro hay reglas, hay mapas, hay avatares, hay escuelas, hay planetas, hay misiones. Afuera, Wade es pobre, pero adentro puede moverse. Afuera su futuro parece decidido antes de empezar. Adentro todavía puede elegir un nombre, un rostro, una ruta. Ese es el primer hechizo de la novela. Antes de la nostalgia, antes de los videojuegos, antes de las referencias a películas y canciones, está la promesa elemental de otro lugar. La posibilidad de que una ficción no sea una mentira, sino una habitación. Un espacio donde alguien que no ha recibido casi nada pueda sentirse, aunque sea por un momento, menos atrapado. Por eso Ready Player One tocó algo más profundo que el simple placer del reconocimiento. No se trataba únicamente de decir, yo entendí esa referencia. Se trataba de algo más íntimo. Imaginar que los mundos inventados podían ofrecer refugio, cuando el mundo real ya no sabía cómo hacerlo. Wade no se pone unas gafas para huir de la realidad porque sea débil. Se las pone porque la realidad ya lo expulsó primero. Y en esa diferencia está buena parte de la fuerza del libro. La novela no comienza con un héroe que busca gloria. Comienza con alguien que busca un lugar donde existir sin pedir permiso. El Oasis es esa puerta. Una puerta luminosa, seductora, peligrosa. Una puerta dentro de una pantalla. Y lo importante desde el inicio es que Wade no la abre como quien entra a un juego. La abre como quien entra a una casa. El Oasis es muchas cosas a la vez. Es escuela, videojuego, red social, mercado, teatro, biblioteca, refugio, campo de batalla. Es una ciudad sin una sola ciudad. Un universo que no se organiza alrededor de países, sino de mundos. Pero quizá la mejor forma de entenderlo es esta. El Oasis es un museo encendido. No un museo silencioso, solemne, lleno de vitrinas y carteles explicativos. No un lugar donde las cosas están muertas para ser contempladas desde lejos. El Oasis es un museo donde las piezas arrancan, disparan, suenan, vuelan, responden. Un DeLorean no está estacionado bajo una luz blanca. Se conduce. Una nave espacial no cuelga del techo como un modelo a escala. Se pilotea. Un castillo no aparece en una pantalla. Se atraviesa. Una canción no acompaña una escena. Puede convertirse en atmósfera, en clave, en contraseña. Ahí está una de las intuiciones más poderosas de Ready Player One. La novela no solo acumula referencias, las vuelve geografía. Convierte la cultura pop en un territorio habitable. Cada película, cada arcade, cada canción, cada consola, cada objeto de culto deja de ser un recuerdo aislado y se convierte en parte de un personaje. El lector no solo reconoce nombres, imagina caminar dentro de ellos. Y ese placer no es menor. Hay algo profundamente seductor en la posibilidad de entrar a los mundos que antes solo podíamos mirar desde afuera. Muchas personas crecieron con ficciones que fueron más estables que su propia realidad. Películas que volvían cada Navidad.
juegos que esperaban intactos después de la escuela, canciones que parecían guardar una versión anterior de uno mismo. Ready Player One toma todo eso y lo reúne en un solo espacio imposible. El oasis es el sueño de vivir dentro de lo amado. Y también, desde luego, la primera señal del peligro, porque no todo lugar amado quiere dejarnos salir. Hay una diferencia entre memorizar y recordar. Memorizar puede ser una competencia, una manera de demostrar que uno sabe más que los demás. Pero recordar, en cambio, es otra cosa. Recordar implica conservar una temperatura, una habitación, una hora del día, el sonido de una consola encendiéndose, la luz azul de una pantalla en la madrugada, la sensación de volver a una película no porque fuera nueva, sino precisamente porque ya era conocida. En Ready Player One, Wade no conoce esos mundos solo porque quiera ganar una cacería. Los conoce porque antes del concurso ya eran su refugio. Sus películas, sus juegos, sus canciones y sus obsesiones no aparecen únicamente como datos útiles. Son una biografía paralela, una educación sentimental, una infancia alternativa construida con materiales prestados. Y eso es importante porque cambia la forma de mirar el libro. La novela puede parecer en la superficie una larga lista de referencias, pero debajo de esa lista hay una pregunta más delicada. ¿Qué pasa cuando las ficciones que consumimos se vuelven parte de nuestra memoria personal? ¿Qué ocurre cuando una escena de una película, un nivel de un videojuego o una canción escuchada demasiadas veces empiezan a funcionar como coordenadas íntimas? Ese es uno de los gestos más generosos de la novela. Ready Player One dice, sin decirlo del todo, que los lugares imaginarios también forman parte de nuestra historia. Que uno puede crecer dentro de habitaciones que nunca existieron. Que hay mapas que no sirven para llegar a una ciudad, pero sí para entender quién era uno cuando los necesitaba. La infancia en el libro no es solo una edad, es un archivo de refugios. Y Wade entra al oasis con ese mapa invisible. No como un coleccionista que presume sus piezas, sino como alguien que reconoce puertas porque pasó años soñando con ellas. El mundo real de Wade es injusto, pero además es ilegible. La pobreza no viene con instrucciones. El abandono no tiene tutorial. La violencia doméstica no explica sus patrones antes de repetirse. La falta de oportunidades no aparece como una puerta cerrada con una pista al lado. En la realidad, muchas veces uno pierde sin haber sabido siquiera cuál era el juego. Y esa es una de las formas más crueles del fracaso. No entender qué se suponía que había que hacer. El oasis ofrece todo lo contrario. Allí hay reglas, hay niveles, hay objetos que cumplen funciones precisas, hay enemigos que pueden estudiarse, hay sistemas que, aunque sean difíciles, parecen responder a una lógica. Si una puerta no se abre, quizá falta una llave. Si una prueba parece imposible, quizá hay un patrón escondido. Si uno fracasa, puede volver a intentarlo. El error no siempre es una condena. A veces es información. Ese es uno de los deseos más potentes de Ready Player One. La fantasía de una realidad legible. Un mundo donde mirar con atención importa. Donde el conocimiento no se pierde en el aire. Donde la paciencia puede convertirse en avance. Donde el caos adopta la forma de una misión. Por supuesto, esta fantasía es peligrosa porque la vida real no funciona así. No todo dolor tiene clave. No toda puerta cerrada esconde una recompensa para quien descifre el acertijo correcto. Pero justamente por eso, el oasis resulta tan irresistible. Porque ofrece una forma de justicia que el mundo de Wade le ha negado. Una justicia de código, imperfecta, limitada, pero comprensible. En el oasis, Wade puede creer que nada está completamente perdido mientras exista una pista. Esa creencia sostiene la aventura. También sostiene al personaje. Porque cuando una persona ha vivido demasiado tiempo en un entorno donde nada parece responder a su esfuerzo, un mundo con reglas puede parecer una forma de misericordia. La novela no es ingenua del todo. Sabe que ese orden tiene costo. Sabe que un sistema puede ser claro y aún así ser injusto.
Sabe que una plataforma puede ofrecer libertad mientras registra, cobra y distribuye privilegios. Pero durante una buena parte de la lectura, el hechizo funciona, porque el oasis parece darle forma al caos. Y tal vez por eso explica por qué tantos lectores entraron con gusto. No solo porque querían ver sus referencias favoritas convertidas en escenario, sino porque por unas páginas el mundo parecía tener sentido. Hay referencias que no funcionan como adornos, sino como señales. Uno lee un nombre, un objeto, una canción, una nave, una frase de una película y algo pequeño se activa. No es solo reconocimiento intelectual, es más parecido a escuchar una voz conocida en medio de una multitud. Durante un instante el libro parece inclinarse hacia uno y decir, tú sabes qué es esto, tú también estuviste aquí. Ready Player One entendió muy bien ese placer. No el placer de saber más que otros, aunque a veces la novela pueda caer en eso, sino el placer de descubrir una comunidad invisible. Personas separadas por ciudades, edades o biografías distintas, unidas por un mismo archivo afectivo. Gente que quizá no sabría hablar de su tristeza, de su miedo o de su soledad, pero sí puede hablar durante horas de un juego, de una película, de una canción, de una consola. Eso no es poca cosa. La cultura popular muchas veces funciona como un idioma indirecto. Nos permite decir cosas que no sabemos decir de frente. A veces una referencia es una manera torpe de pedir cercanía. A veces hablar de una historia inventada es más fácil que hablar de la propia. A veces una camiseta, una cita o un avatar no son solo decoración, son una invitación. El oasis amplifica esa lógica hasta convertirla en mundo. Allí, cada elección de apariencia, de vehículo, de planeta o de arma dice algo. Cada objeto cultural funciona como una declaración de pertenencia. Uno no solo usa un avatar, se narra a través de él. Se arma con fragmentos de lo que ama. Se vuelve visible mediante signos compartidos. Ahí está parte del encanto del libro. Wade no está completamente solo dentro del oasis, aunque muchas veces actúe como si lo estuviera. Lo rodea una multitud de desconocidos que hablan, de una u otra forma, el mismo idioma. Un idioma hecho de pantallas, de canciones, de pósters, de escenas repetidas. La novela sugiere que incluso las obsesiones más privadas buscan confirmación. Uno puede amar algo en soledad, pero hay un alivio especial en descubrir que alguien más lo reconoce, que la señal llegó, que no era solo ruido. Por eso el Museo Encendido también es una plaza, un lugar donde los recuerdos personales se vuelven compartidos, donde lo íntimo encuentra un eco, donde una referencia puede ser en realidad una forma tímida de compañía. Pero ningún refugio es inocente para siempre. El oasis parece al inicio una respuesta a todo lo que el mundo real ha roto. Permite estudiar, trabajar, conversar, viajar, enamorarse. Permite que alguien sin dinero pueda asistir a una escuela virtual mejor que cualquier institución física a su alcance. Permite que un muchacho atrapado en un tráiler se sienta, al menos en apariencia, en el centro del universo. Pero el oasis también tiene tarifas, tiene monedas, tiene zonas inaccesibles, tiene objetos que se compran, ventajas que se acumulan, jerarquías que se reproducen. La libertad ocurre dentro de una plataforma. Y una plataforma, incluso cuando parece infinita, siempre tiene dueño. Esa es una de las grietas más interesantes de Ready Player One. El lugar que salva a Wade también participa de las mismas fuerzas que lo oprimen. No está fuera del sistema. Es una versión más brillante, más atractiva y más eficiente de ese sistema. El mundo real está dominado por corporaciones, precariedad y desigualdad. El oasis ofrece una salida, pero esa salida también está mediada por acceso, equipo, tiempo, conexión, dinero. La novela lo muestra casi de fondo, como si el brillo de la aventura impidiera mirar demasiado tiempo la factura. Pero la factura está ahí.
Hay quienes pueden comprar mejores herramientas, hay quienes pueden viajar más rápido, hay quienes empiezan la partida con ventajas. Incluso dentro del sueño la pobreza encuentra la manera de entrar. Y eso vuelve más compleja la fantasía, porque el oasis no es simplemente una mentira. Si ofrece algo real, alivio, comunidad, aprendizaje, identidad, pero también cobra por sostenerlo. El refugio aprende a monetizar la herida que lo hizo necesario. El museo encendido entonces empieza a revelar sus pasillos de servicio. Detrás de cada sala luminosa hay infraestructura. Detrás del asombro hay propiedad. Detrás de la puerta abierta hay una cuenta que alguien paga. El problema no es amar mundos imaginarios. Ready Player One no funciona si se lee como una advertencia simple contra las pantallas, los videojuegos, la nostalgia o la cultura pop. Eso sería demasiado fácil y también demasiado injusto, porque las ficciones pueden salvar, pueden acompañar a alguien cuando no hay nadie más, pueden darle lenguaje a una tristeza que todavía no sabe nombrarse, pueden abrir una ventana en una habitación cerrada. El problema aparece cuando esa ventana se vuelve el único paisaje soportable. El oasis empieza como un refugio porque el mundo real está roto. Y el libro nunca nos deja olvidar del todo esa ruptura. No hay una vida maravillosa esperando a Wade afuera de las gafas. No hay una comunidad sana, una familia protectora o una ciudad justa. Pedirle que simplemente salga sería no entender de qué está escapando. La pantalla no inventa su soledad, la organiza, le da forma, la vuelve transitable. Pero a medida que la novela avanza, el refugio se vuelve más ambiguo. Porque si el oasis es más bello que el mundo, más justo que el mundo, más comprensible que el mundo, más emocionante que el mundo, entonces la pregunta inevitable es, ¿para qué volver? Esa es la trampa de vivir en lo amado. Aquello que nos dio cobijo puede empezar a pedir permanencia. Lo que fue casa puede convertirse en encierro. Lo que nos permitió sobrevivir puede impedirnos cambiar. Pero no porque sea malo en sí mismo, sino porque es demasiado bueno en comparación con una realidad que no ha sido reparada. La novela no responde con una moral severa. No dice, abandonen las ficciones. Sabe que para muchos las ficciones fueron la primera forma de compañía. Pero sí deja una inquietud. Ningún mundo imaginario, por hermoso que sea, debería reemplazar por completo la experiencia de estar vivo entre otros cuerpos, bajo una luz no programada, en una calle sin misiones. La adaptación de Steven Spielberg entiende una parte muy importante de Ready Player One, el vértigo. Entiende que el oasis tiene que sentirse excesivo, brillante, imposible de abarcar. Un lugar donde la mirada nunca descansa del todo porque siempre hay algo pasando al fondo. Una nave, un monstruo, un vehículo, un avatar, una silueta conocida cruzando por una esquina de la pantalla. La película sabe convertir la acumulación en movimiento. Donde la novela numera, la película acelera. Donde el libro invita a reconocer, la película lanza todo hacia adelante. Y en ese sentido la adaptación tiene lógica. Ready Player One siempre tuvo algo de montaña rusa. Siempre quiso que el lector sintiera que estaba entrando a un mundo más grande que su propia capacidad de procesarlo. Spielberg toma ese impulso y lo convierte en espectáculo puro. Carreras imposibles, batallas multitudinarias, referencias que aparecen como fuegos artificiales. Pero ahí también ocurre una transformación. La película cambia la temperatura emocional del oasis. En la novela el oasis no es solo un parque de diversiones, es una necesidad. Wade no entra porque quiera pasar un buen rato, sino porque el mundo real se volvió inhabitable. Hay una suciedad de fondo en el libro. La pobreza, la vergüenza del cuerpo, la soledad, la violencia doméstica, el miedo a no tener la salida. El oasis brilla más porque afuera todo aparece apagado. La película, en cambio, limpia mucho de esa aspereza. La soledad se vuelve aventura. La precariedad se vuelve decorado. La rareza se vuelve coreografía. El mundo virtual deja de sentirse como el refugio privado de alguien herido y empieza a parecer una gran atracción, diseñada para ser disfrutada en grupo.
Pero no es necesariamente un fracaso, es simplemente otra lectura. Spielberg entiende el Oasis como parque de diversiones porque buena parte de su cine ayudó a imaginar durante décadas ese tipo de asombro compartido. Criaturas gigantes, vehículos icónicos, niños mirando luces imposibles, adultos recordando la sensación de haber sido niños frente a una pantalla. La película no traiciona del todo al libro, lo traduce a otro idioma, el idioma del blockbuster. Pero en esa traducción se pierde algo. El museo encendido del libro tenía polvo en las esquinas. Sus salas no estaban perfectamente iluminadas. Había algo íntimo, torpe, incluso vergonzoso en la manera en que Wade se aferraba a sus mundos favoritos. No parecía estar visitando una atracción. Parecía estar sobreviviendo dentro de una habitación construida con todo lo que alguna vez lo acompañó. La película convierte esa habitación en parque temático. La hace más accesible, más veloz, más luminosa, pero también menos triste. Y al quitarle parte de su tristeza, le quita también parte de su necesidad. Porque el Oasis no era poderoso solo porque fuera espectacular. Era poderoso porque alguien como Wade lo necesitaba para respirar. Al final de Ready Player One, Wade no destruye el Oasis, lo hereda. Después de toda la búsqueda, después de las llaves, las pruebas, los acertijos y el easter egg, la recompensa no es salir del museo encendido. La recompensa es quedarse con las llaves. Wade pasa de ser visitante a propietario, de jugador a administrador, de muchacho invisible a guardián del sistema que lo formó. La novela presenta ese momento como una victoria. Y en parte lo es, porque Wade le arrebata el control a quienes querían convertir el Oasis en una máquina todavía más cerrada, más cara, más corporativa. Protege el refugio que lo salvó. Evita que el museo se vuelva únicamente un centro comercial. Pero esta imagen también deja una inquietud, porque Wade no escapa del sistema, lo hereda. Y heredar un refugio no es lo mismo que curar la herida que lo hizo necesario. Ahí es donde la secuela del libro Ready Player 2 resulta útil, incluso por sus fallas. La secuela intenta regresar al mismo lugar. Otra búsqueda, otro testamento oculto, otra serie de pruebas, otra tecnología capaz de prometer una experiencia más total. Pero algo ya no vibra igual. El primer libro tenía hambre, tenía encierro, tenía la electricidad de quien encuentra una puerta porque no tiene otra salida. El segundo libro parte desde otro lugar. Wade ya ganó, ya tiene dinero, ya tiene poder. Wade ya es dueño del mundo al que antes solo podía entrar como un fugitivo. Y cuando el buscador se vuelve propietario, la fantasía cambia de temperatura. Lo que antes era un descubrimiento empieza a sentirse como repetición. Lo que antes era refugio empieza a parecer infraestructura. Lo que antes era asombro empieza a volverse administración. Ready Player 2 diluye parte del encanto original porque confunde expansión con profundidad. Más tecnología, más inmersión, más referencias, más mitología, más amenaza. Pero el corazón de Ready Player One no estaba en el tamaño del universo. Estaba en la primera vez que alguien sin lugar encontraba una puerta. La secuela, quizás sin querer, revela algo verdadero sobre la primera novela. El Oasis solo era mágico mientras todavía parecía promesa, mientras seguía siendo una fuera dentro de la dentro, mientras no pertenecía del todo al protagonista. Una vez conquistado, una vez heredado, una vez administrado, empieza a parecerse a cualquier otro imperio. Y esa es una lección que también ignoraron muchas empresas cuando intentaron construir sus propios metaversos. Entendieron los visores, los avatares, las tiendas, las salas virtuales, la promesa de presencia, pero no entendieron el deseo. El Oasis no seducía simplemente porque fuera tecnológico. Seducía porque estaba cargado de memoria, porque parecía hecho con restos afectivos, películas vistas demasiadas veces, juegos repetidos hasta el cansancio, canciones convertidas en contraseña, mundos imaginarios que habían acompañado a personas reales durante años. No era un espacio vacío esperando consumidores. Era un espacio saturado de sentido.
Por eso Ready Player 2 ayuda a ver mejor el primer libro. Allí donde la secuela agrega capas, se nota que el hechizo original era más simple y más frágil. Un muchacho solo, un mundo roto, una pantalla que se abre, una cultura compartida convertida en refugio. A veces una puerta pierde misterio cuando descubrimos quién cobra la entrada. Al final de Ready Player One, la imagen más importante no es el Easter egg. Tampoco es la fortuna, ni el control del oasis, ni la derrota de los villanos. Todo eso pertenece a la maquinaria de la aventura. Lo que queda después, lo que permanece con más extrañeza, es una escena mucho más pequeña. Wade y Artemis frente al mundo real. Y por eso el pacto de Wade y Artemis resulta tan frágil y tan conmovedor. Simplemente salir una hora al día. Una hora sin gafas. Una hora sin avatar, sin inventario, sin mapa, sin el museo encendido rodeándolos con sus luces familiares. Es casi nada, pero quizá precisamente por eso importa. Porque tal vez todos tenemos un oasis. Un museo encendido, hecho de historias, canciones, personajes, habitaciones inventadas. Un lugar al que volvemos cuando el mundo pesa demasiado. Y no hay nada vergonzoso en ello. Al contrario, a veces sobrevivimos gracias a esos lugares. Pero la vida real, empieza cuando aprendemos a abrir también la otra puerta. La que no brilla, la que no tiene pista, la que da hacia afuera. Gracias.